hay vida fuera de este planeta. Tenemos pues desde la construcción de las pirámides, que ha sido algo intrigante. Tenemos Stonehenge en Inglaterra, que también es intrigante. La isla de Pascua, sitios en América, en Perú, que sugieren de que pudo haber vida o encuentros con civilizaciones extraterrestres. Bienvenidos a la nave SB, les saluda el capitán. Estamos hoy iniciando el primer capítulo de lo que va a ser una serie de podcasts en los cuales vamos a hablar de cosas interesantes, de cosas que podrían ser hasta locura, pero para nosotros todo es realidad y lo vamos a ver cómo se vaya desarrollando el programa. Vamos a ir hablando de diferentes puntos que al final pues va a ser una experiencia muy bonita a bordo de la nave. Pablo. Hola mi gente bella, les saluda el Capitán Rocket por acá, comenzando este viaje en la nave SV o SB, depende de cómo quieran. Estamos acá con mis compañeros de viaje y vamos a ver hacia dónde nos lleva esta nave. ¿Qué tal, amigos? Pues es un gusto estar a bordo de la tripulación. Les saluda el comandante Cobra. Bienvenidos a su programa La Nave SV o SB, como ya lo decía allá uno de los tripulantes, y la bienvenida para todos ustedes que nos acompañan en este viaje astral. Hey, ¿qué tal? Soy Charlie Barbacha. ¿Cómo están? Contento de empezar el primer podcast de la nave SB, y esperamos que nos den un apoyo ahí con todos los poderes. Vamos a hablar de cosas que nadie se atreve a hablar, señores. Efectivamente, vamos a hablar de cosas que para muchos son tabús y para muchos podrían ser hasta locura, pero nosotros creemos de que todo tiene una explicación y estamos acá a bordo de esta nave intergaláctica para buscar todas esas respuestas a las preguntas. Y la primera pregunta que traemos este día para ustedes es: ¿estamos solos en el universo? Esa es una pregunta que realmente ha intrigado a la humanidad durante muchos años. Pues el universo es tan grande y tan vasto que es bien difícil pensar de que estemos solos acá. Pero para eso tenemos acá un set de panelistas que van a dar su opinión en base a conocimiento, en base a tecnología y en base a ciencia. Así que para esta pregunta, Capitán Rocket, ¿cree usted que estamos solos en el universo? A la orden, mi capitán. Es una pregunta bastante intrigante que, como ya bien lo decías, ha intrigado a la humanidad durante años y probablemente esto va a seguir por mucho tiempo. ¿Y sabremos la respuesta a esto? No sé, no lo podría decir, pero mi opinión personal, si estamos solos en el universo, yo creo que no lo hemos estado, y vamos a ver cuál es la perspectiva de los demás tripulantes. Bueno, yo creería que no. La verdad que hay que ser muy narcisista para pensar que somos los únicos entes con vida en un universo tan vasto, tan infinito. Para iniciar, pues nosotros solo pertenecemos a una porción pequeñísima del universo, que es la Vía Láctea, y de ahí pues se divide en muchas más. Ejemplo de ello, y se lo voy a dejar ahí tirado en la mesa para que lo reventemos luego, la señal WOW, que fue captada creo que allá por el 77. Eso nos da más o menos una perspectiva de que solos no estamos. Exactamente. Miren, pues yo la verdad que yo siempre he creído que hay vida afuera, y no solo vida, seres que caminan entre nosotros. Uno nunca sabe, pues. El otro día vi un TikTok que lo demuestra, y les cuento al ratito. Excelente. Yo también personalmente, a mí me cuesta creer que seamos los únicos en el universo. Como decía el comandante Cobra, un universo tan grande y tan vasto que seríamos demasiado egoístas en pensar de que estamos solos, porque al igual que el sistema solar, hay muchas otras galaxias con la Vía Láctea que podrían tener situaciones parecidas a la que nosotros tenemos acá en el sistema solar y en la Vía Láctea. Seríamos demasiado egoístas en pensar de que estamos solos. Así que yo también creo de que sí hay más
hay más y hay evidencia. Aquí en la Tierra tenemos evidencia de que sí existe otra civilización, otra cultura, otras vida, digamos, fuera del planeta. Solo falta que lo vayamos ahondando, lo vayamos descubriendo y presentando las evidencias que tenemos. Tenemos una serie de evidencias que las vamos a ir presentando poco a poco. Vamos a darle a Neolink la primicia para que nos hable de cuáles son esas evidencias que tenemos. Sí, yo creo que hay evidencias de que puede haber vida fuera del planeta, pero hay que considerar también algo bien importante, que entendemos por vida, porque una cosa es la vida biológica y otra cosa es que sea vida inteligente. En este caso, vida biológica pueden ser bacterias, organismos que existan en otro planeta o cualquier otro lugar fuera de la Tierra. En este caso, la Luna, Marte, que son los lugares más cercanos a los que nuestra mente puede llegar. Pero no significa que no existan en otros planetas también, como hace poco se descubrió, bueno, no tan poco, pero Próxima Centauri es una estrella que alberga 3 planetas que pueden tener vida, bueno, uno más que todo puede tener vida porque tiene las condiciones para que la vida se dé. Pero si ya regresamos aquí a nuestro planeta, ¿qué evidencias pueden haber de que existe o existió o hay vida fuera de este planeta? Tenemos pues desde la construcción de las pirámides, que ha sido algo intrigante. Tenemos Stonehenge en Inglaterra, que también es intrigante. La isla de Pascua, sitios en América, en Perú, que sugieren de que pudo haber vida o encuentros con civilizaciones extraterrestres antes. No sé qué piensas, Capitán Cobra. No, yo comparto lo que dices. Hay demasiada evidencia en el planeta Tierra que nos demuestra que hay vida fuera del planeta. Ya lo decías, está la evidencia de las líneas de Nazca, que está muy bien palpado ahí, muchos jeroglíficos que se han encontrado con referencias a naves del espacio. También tenemos algo bien interesante que el otro día pues por ahí lo dialogábamos así a forma escueta, que las pirámides están alineadas con las estrellas se me escapa el nombre. El sistema del Cinturón de Orión. El Cinturón de Orión, que son las 3 pirámides que están ahí. Más curioso todavía, la ubicación en latitud de esas 3 pirámides es lo mismo que la velocidad de la luz. Yo creería que sería demasiada coincidencia que cosas que fácilmente se podía, hoy en día tal vez es más fácilmente acceder a ellas, en aquel entonces no. Yo creo que no es una coincidencia. Nuestros antepasados han tenido acceso a información y no ha sido así nomás. Y esos jeroglíficos, las líneas de Nazca, la construcción de estas pirámides nos dicen que ha habido visita de fuera del planeta a nuestros antepasados. De hecho, creería yo que para sumar un poco más lo que estás diciendo sobre las pirámides, para construir eso no es con 20 personas, y son unas rocas, unas piedras grandísimas. Entonces tiene que haber otra forma, pues, y en ese entonces no había tecnología avanzada. En teoría no había tecnología avanzada como hoy. No sé. Hay otra información que yo también he estado detrás de eso, es que puede un ovni convertir a soldados en piedra. Eso sucedió en la Guerra Fría, allá pues entre 1947 y 1991. Entonces ya vamos a seguir desarrollando esta información porque me ha llamado mucho la atención, pero mi pregunta es: ¿tecnología desconocida o algo más allá de nuestra comprensión? Yo creería que va quizás envolviendo ambas interrogantes. De hecho, es tecnología desconocida porque hasta donde yo sé, la tecnología que manejamos a este tiempo no está a la altura para poder hacer y diseñar esas infraestructuras que fueron hechas en ese tiempo, digamos, cuando el imperio egipcio estaba en su apogeo. Muchas de las rocas de granito que se cortaron a una medida tan milimétrica, no existe a esta altura herramienta tal que pueda hacer esos cortes
tan al detalle para que encajen a una perfección. Ni aún con un láser se puede cortar una roca de granito a ese mismo nivel de perfección. La pregunta es, sí, es una tecnología desconocida y pues yo siento que existió y desapareció. ¿Cómo y por qué desapareció? Es la pregunta. Leonito. ¿Cómo y por qué? Pues eso es interesante. A lo mejor no ha desaparecido, a lo mejor está ahí, lo único que la población en general no tiene acceso. Y vamos a introducir una teoría de conspiración acá. Es posible que realmente la tecnología esté ahí y simplemente al acceso de algunos gobiernos, algunos grupos en particular, y todavía no sea pública. Entonces es probable que nosotros desconozcamos mucho de esas tecnologías. Ahora, el por qué alguien podría hacer algo de esta magnitud, pues simplemente por tomar ventaja. A veces es necesario no dar a conocer todo lo que se sabe, lo que se tiene, por el factor sorpresa, pero pueden ser muchas las causas por las que eso está pasando. Pero yo vuelvo a la pregunta, por ejemplo, creemos que la tecnología que se manejaba en la época antigua desapareció porque la civilización que manejaba toda esa información se extinguió, o porque simplemente no era de nosotros y se la llevaron. Es posible de que haya desaparecido porque, como ya lo mencionabas vos, pertenecía a otra civilización, a otro grupo, y la civilización de aquel entonces no tenía ni las herramientas, ni los mecanismos, ni probablemente no existía B&Q allá para ir a comprar esas herramientas, pero al no tener una forma de replicar ese conocimiento o esas herramientas, obviamente todo eso se pierde, y eso se puede evidenciar cuando uno está en el proceso, cuando uno está estudiando, está en la escuela. Nosotros se nos enseñaron muchas cosas en ese entonces. Ahora, si me preguntan qué aprendí yo cuando estaba en primero, en segundo, probablemente muchas de esas cosas ya las olvidé. Es mentira, que casi no olvido esas cosas, pero estoy dando un ejemplo. Entonces, en realidad eso puede pasar. Si uno no tiene las herramientas, no tiene el tiempo o cualquier otro medio para replicar eso, se va a perder en el tiempo. Exacto. Comandante Cobra, estábamos hablando de las pirámides de Egipto y cómo están perfectamente alineadas con el cinturón de Orión. De hecho, científicamente está comprobado que las latitudes en México y en Latinoamérica con relación a edificaciones similares están también perfectamente alineadas con otra constelación, y que posiblemente las culturas maya y las de esa fecha estaban también en la misma sintonía. La pregunta es, ¿cómo fue eso tal de que hubo comunicación entre la cultura egipcia y la cultura maya y las de Mesoamérica? Bueno, pero es que si vas a tocar a los mayas estás tocando un tema bien profundo, porque para empezar, los mayas fue una población que desapareció de la noche a la mañana. No quedó prácticamente un registro qué pasó con los mayas. Hasta hoy por hoy los investigadores se preguntan qué pasó con los mayas. Los mayas nos dejaron muchos recursos que hasta la fecha los usamos, y no me sorprendería que ellos tuvieran la tecnología para comunicarse con las otras comunidades de otros lados, los egiptos, que los incas de Sudamérica, los persas, las comunidades que potencialmente o posiblemente en el pasado estaban avanzadas en tecnología. Los mayas dejaron 7 cráneos de cuarzo que fueron cortados a perfección, que ni la tecnología de hoy día que conocemos en teoría puede hacer esos cortes. Bueno, ustedes ya lo decían, esos cortes milimétricos, pero el cuarzo en sí es un material que a como están esos cráneos no se podría hacer. Yo creo que los mayas en sí, que son una comunidad que no se le ha podido encontrar qué pasó con ellos. Ellos lograron tener un conocimiento demasiado alto y se desapareció con ellos, o tenían contacto con alguien de afuera del planeta que les trajo ese conocimiento y los mayas lo supieron explotar, porque los mayas crearon el calendario, crearon moneda, crearon escritura, avanzaron en su tiempo, exacto, avanzaron en su tiempo de una manera. O sea, el ser humano es capaz de adaptarse a todo ambiente, pero ellos
lo lograron hacer de una manera grande. Yo creo, para aterrizar ya, es que tuvieron ayuda del exterior. No fue que se desapareció acá. Charlie, ¿vos crees de que realmente esa tecnología desapareció o crees de que permanece entre nosotros? ¿Andan todavía personas o seres con esa capacidad de entendimiento entre nosotros todavía o se han ido por completo? Fíjate que según lo que he averiguado y lo que he leído, que creería yo que esa tecnología aún existe, pero tengo unas preguntas bien importantes que creo que no hay respuesta. ¿Por qué razón hay autoridades o como los gobiernos que tratan de ocultar? Por ejemplo, te doy un ejemplo. Allá por 1991 la antigua KGB de la Unión Soviética fue disuelta por la mano de Miguel Gorbachev. No puedo pronunciarlo porque es un nombre ruso. En su disolución, varios documentos de la administración de ese gobierno fueron filtrados por parte de los espías estadounidenses a la CIA. Es decir, ¿por qué quieren callar o ocultar estas situaciones? Esos documentos tienen cosas muy importantes que demuestran que hay vida en el exterior y que no somos nosotros, obviamente, pues son extraterrestres, podría decirlo. Y obviamente ellos, si las historias, donde a cualquier lado que vayas, en línea y lo que sea, te dicen la historia de un platillo volador. Cuando tú escuchas un avión que va volando, tú escuchas los motores del avión, aunque vaya lejos. Un platillo no lo vas a escuchar. Ya solo eso te dice que es una tecnología súper avanzada, ¿verdad? Entonces, yo he averiguado este informe que pues la CIA ha ocultado, ha desclasificado, pero ya te voy a seguir contando por qué razón y qué es lo que sucedió, qué dice en ese informe, que es tan importante, por la cual estos espías fueron hasta allá a tomarse esos documentos y llevárselos para Estados Unidos. Interesante esa teoría. De hecho, la pregunta es muy, digamos, llama bastante la atención, porque si es cierto de que, digamos, los gobiernos, como, digamos, las potencias mundiales, Estados Unidos, China, Rusia, tienen información y la están ocultando para que el resto de la población mundial no la sepa, debe de haber un propósito, un objetivo por el cual ocultan esa información. ¿Cuál será, Neolink, ese propósito, esa digamos, desesperación por ocultar algo que pues para muchos está a la vista y para otros pues está la duda? Esta pregunta es bien interesante y pues desde mi punto de vista, motivos para hacer eso hay bastantes. Uno de esos que se me ocurre que puede ser sería porque puede existir histeria colectiva. Si la gente se da cuenta que hay otras civilizaciones fuera o otra tecnología, o que ellos tienen acceso a herramientas o cualquier otra cosa que es fuera de este planeta o desconocida o nueva, claro, mucha gente se podría asustar o al menos tendríamos esto. Aparte, recuerden que la mayoría de la población por lo general tiene una tendencia religiosa, y esas tendencias religiosas te llevan hacia cierto lado. Pero ¿qué pasa entonces si te dicen que todo eso no es verdad al final? Claro, sería contraproducente ir en contra de la opinión pública. Otra razón puede ser porque todavía no tienen control total o entendimiento de cómo funcionan estas tecnologías y están esperando la oportunidad para poder darlas a conocer. Ejemplos de esto podrían ser cuando surgió Internet. Internet fue inventado hace mucho tiempo, pero hasta que ya había un control por cierto país, hasta entonces se hace público y ya todo el mundo ahora se conecta. Pero si ustedes notan, cada flujo de Internet pasa por un lugar. Entonces toda la información que fluye por Internet pasa por ese lugar. Entonces quien tiene el control de la información tiene el poder. Entonces en este caso, mientras no se domine esa tecnología, no se hace pública todavía.
Los teléfonos celulares, por ejemplo. Hoy todo el mundo tiene teléfonos celulares, tienen cámaras frontales y todo, pero eso no es nuevo, eso hace tiempo se inventó, hasta que ciertas empresas lograron el control total de producir estos teléfonos, controlar todo lo que pasa, hasta entonces se hace público. Ese es mi punto de vista. Exacto. Cobra, si lo que dice Rocket es cierto, entonces, ¿cómo podríamos entender de que un gobierno tiene el poder de disminuir, digamos, la intensidad de la información en relación a seres de otro planeta, de visitantes extraterrestres? Digamos, un gobierno como el de Estados Unidos tiene el poder, la capacidad de disminuir o de desaparecer a una, digamos, civilización extraterrestre para que el resto del mundo no se dé cuenta de que existen. Lo que pasa es que hay algo bien interesante. El otro día lo comentábamos con Rocket. Se lo voy a citar con una frase que usamos bastante, que es en Tierra de Ciegos el tuerto es rey. Entre menos información le das a las masas, más control tenés. Yo creo que no es que ellos desaparezcan el conocimiento o la información de que hay seres de extraterrestres o seres del espacio. Los dan migajas para mantenernos entretenidos, pero nos dan migajas en la dirección incorrecta para que nosotros no vayamos en la dirección correcta. Entre menos acceso tenemos a la información, más control tienen de las masas y ellos más poder tienen. Creería yo que el hecho de no dejarnos acceder a la información en completo, que algunas veces se les ha fugado ciertos detalles de información, es por eso, es por el control. Por eso es que existen teorías de conspiración de ciertas organizaciones que son conocidas a viva voz como los Illuminati. Ves los signos en los billetes. Hay teorías de conspiración de que hay personajes de élite, como un cierto personaje que falleció hace poco, que fue uno de los monarcas más longevos que tuvo el mundo, que decían que pertenecía a los Illuminati. Tenés los reptilianos, que dicen que es como una mezcla de seres humanos con extraterrestres. Yo creo que no es que nos escondan, yo creo que es nada más nos dirigen en la dirección incorrecta, y es como que le des a todo un pueblo que nunca tuvo celulares, por decírtelo así, inteligentes, todos tienen celulares ahora, los controlas, pero ellos nunca van a poder controlar el dispositivo en sí porque no tienen el conocimiento. No sé si me doy a explicar ahí. Exacto. Sí, la verdad es bien interesante pensar. Esta vida extraterrestre, así como la estamos percibiendo, efectivamente se configuraría como vida extraterrestre inteligente. No es como lo que muchas veces algunos científicos quieren decir, de que sí existe vida, pero que son bacterias, son microorganismos. En el caso tuyo, comandante Barbacha, ¿es vida inteligente o son bacterias las que existen? No, para mí es vida inteligente. Yo siento que lo que sucede es una cosa. Yo me baso en toda la información que estoy recolectando, y hay una historia bien interesante. Yo sé que hay muchas, pero en la que yo me he ahondado es esta, la que menciono, que pues hubo un avistamiento de un ovni, 23 soldados, ¿verdad? Allá con la Guerra Fría, pues agarraron se llama un proyectil tierra-aire, no sé, algo así, y le pegaron a un objeto volador redondo. Eso lo narra el documento que yo les menciono. Entonces al caer este aparato por partes, salen 5 figuras humanoides, pero de diferente, ya por ejemplo la cabeza un poquito más grande, ellos eran más pequeños y unos brazos más delgados. ¿Qué sucede? 2 sobrevivieron porque estaban parcialmente cubiertos, los demás prácticamente quedaron
sus células, todo su cuerpo quedaron como la forma de una piedra caliza. Entonces todo eso lo narra el documento, y ese documento es el que supuestamente han desclasificado, pero como siempre hay filtraciones, ¿verdad? Entonces pienso yo que, chica, ya yo con toda esta información, yo más creo que de repente voy a ver un platillo volador por ahí. De hecho, si tomamos esta información del informe que Charlie ha leído como cierta, como verídica, tendríamos que hacernos una serie de replanteamientos en cuanto a religión, en cuanto a muchas de las cosas que damos por sentado, ¿verdad? De cultura y de historia, porque de política, ¿verdad? De política, exacto. Sí, fíjate que ahondando en el tema o la teoría que Charlie está exponiendo y lo que vos decís es cierto. De hecho hay un libro, sin hacer publicidad, el libro se llama Origen, es de Dan Brown. Es bastante interesante, no porque mencione temas verídicos ahí, sino por el tema que trata. Ese libro habla de religión contra tecnología, y en realidad se centra en dos preguntas básicas: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Y al final todo el libro expresa una teoría de que nuestro origen es basado en el desorden, en el caos, producto de casualidad. Entonces el libro narra esta historia que lleva el personaje principal, en donde ciertas religiones tratan de callarlo, y al final pues ha pasado, no voy a hacer spoilers, pero pasa algo, lo callan, y todo esto es porque sí, y él tenía pruebas, hizo bastantes ejemplos y bastantes simulaciones, y todo el tiempo el resultado era el mismo. La vida era producto de la casualidad, esas casualidades que ocurren en el universo. Pero si él llegaba y demostraba eso, lo hacía público, botaba completamente todos los principios religiosos de que un Dios nos creó. Entonces eso es lo que pasa, que dice, si llegamos a ir en contra del status quo, de nuestro origen, nuestra historia, hay que cambiar muchas cosas. Exactamente. Sí, la verdad que de ahí habría que hacer una serie de replanteamientos en cuanto a todo lo que conocemos ahora, pero quizás para pasarle nuevamente la palabra a Cobra, antes quisiera que abundaras un poquito más en cuanto a la fórmula Drake. Sí, la fórmula de Drake. La fórmula de Drake es fue hecha por un radioastrónomo, se llamaba Frank Drake, y el origen de esta fórmula fue para tratar de responder a esa pregunta: ¿cuántas civilizaciones hay afuera? Pero no civilizaciones de vida normal, vida biológica, sino inteligente. Y esta fórmula trata de encontrar la probabilidad de que nos podamos comunicar con vida inteligente en el universo. Ahora, esta fórmula incluye bastantes parámetros, que eso es lo complicado. No le voy a leer la fórmula porque es bastante tediosa, pero les voy a decir los componentes que lleva la fórmula. Entonces lo que busca es el número de civilizaciones inteligentes con las que se puede comunicar. Incluye los siguientes parámetros: el ritmo anual de formación de estrellas en una galaxia, es decir, cuántas estrellas pueden nacer o pueden producirse en una galaxia en determinado tiempo. Como ustedes saben, nosotros formamos parte de la Vía Láctea, esa es nuestra galaxia, y anualmente se producen estrellas, o por cada tiempo. Entonces, ¿cuántas estrellas se forman? El segundo elemento es la fracción de esas estrellas que pueden tener planetas habitables. Entonces, donde hay probabilidad de que la vida se haya desarrollado. Es decir, no es suficiente que los planetas estén en una zona donde pueda haber vida, sino cuántos tienen las condiciones para que la vida se pueda dar: agua, aire o cualquier otro componente básico. Lo siguiente es la fracción de esos planetas en donde se ha desarrollado vida inteligente. Por ejemplo, en la Tierra tenemos dos planetas, Marte y Tierra. Ambos tienen las condiciones para generar vida, pero solo la Tierra ha generado vida inteligente. Bueno, nosotros nos consideramos vida inteligente. El penúltimo elemento es la fracción de esos planetas donde la vida inteligente ha desarrollado tecnología para comunicarse. Un ejemplo de eso sería, si volvemos en la historia 400 años atrás, no éramos capaces de comunicarnos de continente a continente. Entonces, aunque éramos una civilización en desarrollo, pero no teníamos la habilidad para comunicarnos. Entonces, ¿cuántas de esas civilizaciones pueden tener tecnología para comunicarse?
Ahora en nuestros tiempos tenemos radiotelescopios y un montón de cosas que pueden transmitir hacia afuera. Y el último elemento es el lapso en que una civilización dura. Ahora, eso significa de que hay otra teoría que la discutíamos con Cobra un día de estos, y es que las civilizaciones inteligentes tienen un ciclo donde comienza su edad de piedra, luego desarrollan la tecnología y finalmente alcanzan la cúspide, y finalmente algo pasa y la civilización desaparece o se reinicia y volvemos a la edad de piedra y todo lo demás. Entonces ese ciclo es el que se incluye en esta fórmula, y al final, multiplicando todos esos valores, nos da un número de cuántas pueden existir, cuántas civilizaciones inteligentes pueden existir y que nos podemos comunicar. Esa es la ecuación de Drake. ¿Cuál es tu punto de vista, Cobra? Bueno, la verdad que es algo que está bien interesante. Me expande un poquito más la mentalidad. Sí, yo he sido de la forma de pensar que hay vida afuera de nuestro planeta, que sí hay vida afuera del sistema solar, que sí hay vida afuera de la Vía Láctea, que sí hay vida en otras, ¿qué te digo? En otras constelaciones, porque ahí fui subiendo y subiendo los niveles, ¿verdad? La ecuación de Drake que estabas mencionando, la había escuchado, pero así escuetamente, pero la polvoreaste un poco mejor, la barajeaste un poco mejor, más suave, más cristiano. Yo creo que aparte de la ecuación de Drake, tenemos toda la evidencia que necesitamos acá y aquí, de que sí hay vida, de que sí hay vida afuera de la Tierra, y no vida en el sentido de vida como los microorganismos y eso, vida inteligente, ¿verdad? Que es a lo que nos referimos. Te voy a decir por qué. Decime por qué y de dónde tuvo que haber salido un telescopio y bajo qué motivo, por qué la curiosidad de ver para afuera, quién vino y te despertó eso. Ahora te lo voy a decir por qué. El ser humano aprende lo que le enseñan. Alguien vino y le dijo, tenés que ver para allá. Alguien vino y le dijo, mira, si ves las estrellas de esta manera, te va a orientar de esta forma, o te va a dar la dirección en el camino. Para allá está el norte, para allá está el sur, los polos magnéticos. Todo eso alguien se los tuvo que haber enseñado a los seres humanos. Alguien lo tuvo que haber traído. Sí, es cierto, tenemos la capacidad de evolucionar, de adaptarnos y de crear. Pero hay muchas cosas que creo que en el tiempo que se dieron, no se dieron por evolución, se dieron por enseñanza. Y eso tuvo que haber venido de afuera. De esas culturas que decís que posiblemente ya estaban más adelante que nosotros. Exactamente. ¿Qué opinas, Charlie, de la fórmula Drake? Mira, esa fórmula me parece fascinante, aunque no da una respuesta exacta. Me encanta porque nos obliga a pensar con lógica matemática sobre un tema que muchos ven como pura ciencia ficción, pura película, ¿verdad? Pero nos recuerda que hay variables medibles y que no estamos locos por hacernos estas preguntas. Realmente no me considero loco, ¿verdad? No, de hecho no es que estemos locos. La verdad que es una manera bien, como decimos, tecnológica y matemática de formularnos este tipo de interrogantes y ver de qué manera nos damos respuesta a eso. Pero para eso también existe, bueno, me gustaría hacer como lo que estabas hablando, Cobra, acerca de esto. ¿Cómo lo podemos enfocar desde el punto de vista de las religiones? Porque aquí entra bastante esto, o sea, como decíamos al principio, bueno, no sé si te estaba refiriendo al Papa cuando hablabas de que hace poco murió una personalidad que estaba relacionada con los Illuminati, y el libro que estaba hablando Pablo, que se llama El Origen, que habla de cómo la religión te puede, digamos, desviar o mantener, digamos, tonto de lo que realmente es lo que está pasando. ¿Cómo vemos nosotros ese punto de vista tan delicado? Porque yo creo en Dios, pero, o sea, incluso en la Biblia, cuando hablamos de Biblia, yo recuerdo un capítulo de la Biblia cuando estamos hablando de un ángel que estaba peleando con
no me acuerdo el nombre. Salomón. No, Jacob. con Jacob. Estaba peleando, sí, Jacob creo que era el que estaba peleando con el ángel. Y entonces este ángel le estaba venciendo. Pero como Dios estaba con Jacob, Dios le oró, Jacob le oró a Dios para que detuviera el sol y lo retrocediera 10 grados o 15 grados. Eso realmente ahora conocemos nosotros que no fue así. ¿Qué opinas digamos, de este tema en relación a las religiones? Yo creo que, bueno, igual. Ya lo comprometiste. Sí, ya. Bueno, voy a tener que hablar. Superficial, perdón, si querés hacerlo no muy como profundo. Sí, cabal, no, porque igual yo fui educado. Vos dejala ir. Bueno. No, yo fui educado en el catolicismo y yo no soy católico de formación. De hecho, fui a un par de retiros también. Y solo que ahora yo considero que hay muchas cosas más. No era monaguillo, más. No era. Bueno, la verdad, no me acuerdo, dejémoslo así, no me acuerdo. Pues la verdad es que, sí, como yo veo las cosas es que las religiones son una manera de controlar, de reconfortar a las personas, y obviamente hay mensajes y hay intereses detrás de todo eso. Y las religiones se basan en el principio de creer que hay una salvación y que hay un salvador. Entonces, sobre todo eso se construye toda la lírica de una religión. Sin embargo, temas como esto, vida extraterrestre, no caben dentro de eso en sí como tal, ¿verdad? Como decir, hay vida inteligente afuera o algo aparte de lo que es Dios, porque entonces colisiona con el principio principal de la religión, Dios único y Salvador único. Sin embargo, la misma Biblia, como vos decís, que no hay que perder de vista de que la Biblia es una colección de libros escrita a mano. Entonces, para mí, y esa es una opinión personal, claro, para mí cualquier libro que ha sido escrito por una persona está sujeto a cuestionamiento por el simple hecho de que fue escrito. Yo puedo escribir un libro, puedo poner lo que yo quiera, independientemente de la influencia que yo tenga. Entonces, pero eso de nuevo es un punto muy personal y aparte, no tiene nada que ver con la opinión de la nave. En realidad, si se introduce este concepto de la vida extraterrestre, está dentro de la Biblia. Como mencionaste vos, ese relato hay registros en la misma Biblia de interacción de extraterrestres con los humanos. Ese es solamente un ejemplo, pero está el otro ejemplo de este rey que era el que yo mencionaba antes, Salomón, que pues vacía bien breve, estaba el rey, lo iban a atacar, batallón. Iba a tener una batalla y claramente estaba en desventaja. Y él sabía que se había echado la marca porque se había metido con la señora de alguien por ahí. O sea, él estaba en desgracia con Dios, así lo veía él. Entonces él sabía que lo iban a llegar y lo iban iba a perder. Se lo iban a voltear. Entonces vino él y dijo, tengo que arreglar las cosas, tengo que hacer las paces con Dios. Se tiró, oró, hizo lo que tenía que hacer y arregló sus cosas con Dios. Entonces vino, si me ayudas a ganar esta batalla, entonces te prometo que voy a cambiar. O sea, aquí les estoy haciendo el resumen, ¿verdad? Obviamente ustedes pueden ir a leer. Sí. Entonces, aquí cambiando los nombres para proteger la identidad, ¿verdad? Sí. de los participantes. Entonces vino él y cabal, pero bueno, Dios dijo, sí, a este pobre veo que se ha arrepentido, le voy a ayudar. Y dice el relato que el cielo se abrió y del cielo bajaron unos ángeles. O sea, la Biblia los presenta como ángeles, claro, porque seguimos la lírica de la religión. Entonces se abrió el cielo y bajaron los ángeles a ayudarle en la batalla. Y vino él, dice que en esa batalla los soldados del ejército contrario les pasaban sus espadas a los ángeles y no los mataban. O sea, estos eran inmortales, pero venían estos con su espada, se doblaban 4 o 5 del otro ejército. Entonces Salomón salió victorioso de la batalla, y lo que haya pasado después, eso vayan a leerlo en la Biblia. Pero el punto acá es que tenemos un registro bíblico donde del cielo bajan seres extraterrestres, que la Biblia le llama ángeles, pero son seres extraterrestres en una batalla registrada en la Biblia, donde existe esta interacción entre humanos y algo de afuera. Perdón, quería agregar algo más que me viene a la memoria, que habla también de gigantes, como David que peleó con un gigante. Eso no era normal, ¿verdad? Un tipo... No, de hecho la Biblia menciona otro tipo de gigantes.
o En el de diluvio. No, pero los ¿cómo que se llaman? los evangelios apócrifos, esos mencionan, son relatos que fueron sacados de la Biblia, pero incluso en el mismo canon de los libros bíblicos existe de hecho el diluvio. ¿Por qué fue el diluvio? Eso fue en la época de Noé. Sí, pero fue porque la demasiada humanidad estaba perdida completamente. y mencionan esos gigantes. Entonces era para acabar a eso. La maldad. Yo creo que De lo hecho, que quería decir el comandante es el nombre de la raza de gigantes, Nephilim. Nephilim, sí. Sí, exacto. Sí. Pero volviendo a otro punto de vista, a otro punto donde la Biblia también hace referencia a personajes, digamos, celestiales o extraterrestres. Cobra, ¿te acordás o has leído por ahí cuando habla de Sodoma y Gomorra? Ya puse el compromiso a este señor. No, Sí, me acuerdo de Sodoma y Gomorra, pero... Yo digo, ¿por qué ¿Será? cuando estaba en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo sí. te van ahí? ¿Vos sabés de eso? Sí, la campanera y la satélite. No te estás tan comprometido. No, dale. Sé honesto, Déjala ir. Fíjate que te voy a decir algo bien curioso. por favor. Y con eso que me acabas de decir, no sé por qué la mente me trabajó y voy a ir a algo que dijo Charlie. ¿Qué le pasó a la esposa de él cuando volvió a ver atrás que iban saliendo de Sodoma y Gomorra? Se convirtió en un Exacto. Se petrificó prácticamente. Sí, correcto. ¿Qué pasó con los que vieron lo que no tenían que ver en el informe? Exacto. Veámoslo desde ese, o sea, siendo un poco arriesgado, ¿verdad? Un poco trompudos, un poco exageremos, sí, abusivo es la palabra que ando buscando. Qué raro, ¿verdad? La conexión, y vaya, le voy a dar otra conexión. En la historia que de los romanos, la medusa, la que convertía en piedra a los que la veían. Tres cosas. Tenemos tres ejemplos ahí de tres diferentes rubros. En tres diferentes tiempos. En tres diferentes tiempos donde ver lo que no tenés que ver te termina llevando a la misma resolución. Sí. Ahora voy a regresar a lo que me preguntaba. Sé que tal vez me desvié un poco de lo que quería saber, pero ahora decime, ¿por qué me preguntabas de Sodoma y Gomorra? Te pregunto Sodoma y Gomorra porque efectivamente después de que todo esto pasó, sí, la mujer del personaje principal, digamos, se convirtió en una estatua de sal. Pero antes de eso, ¿qué es lo que pasaba? No sé si se recuerdan ustedes que llegaron unos seres de luz. Lógicamente no eran humanos, ¿verdad? Sí, ángeles. Ángeles. Describe ángeles. Ángeles. Seres de luz, ¿cómo así? Entonces, sí. Los de Clesa, De la luz. Llegaron a visitar a Lot, era Lot. Entonces, porque, bueno, como Lot estaba pidiendo que se salvara, porque si había un justo, que no sé qué, que se salvara. Entonces, mandó Dios esta delegación de ángeles, digamos, a hablar con Lot y a decirle, a darle indicaciones. Pero los hombres que estaban afuera querían tener relaciones con ellos. Querían violarlo. Los querían violar. Queremos conocerlo. Sí, así es. Ese término se usa ahí, ¿verdad? Entonces, sí, después de eso vino como tipo una lluvia de meteoritos, ¿va? Que acabó con esas dos ciudades, porque fue, digamos, un ataque focalizado contra esas dos ciudades. Hicieron un cerco. Hicieron un Pero cerco. no sabes de dónde provenía todo eso. Bueno, según lo que dice la Biblia, era como fuego que caía del cielo. No, exactamente, ahí donde ya no llega nuestra comprensión, o sea, es decir... La Biblia no lo describe. Exacto. No lo describe así con detalles, pero sí dice de que era como una lluvia de fuego que estaba cayendo sobre esas ciudades y lograron salir, pues. Sí, ellos obviamente. Pero sí, ahí en la Biblia hace otra referencia a... Puedo ser morboso a la hora de hablar, o sea, Por favor. yo soy cristiano, soy creyente de Dios, quiero aclarar eso, ¿verdad? Y respeto, Menos mal. pero si lo vemos desde el punto de vista que ya habían unas armas, que ya había una tecnología avanzada en esos tiempos y los que fueron a sacar a esa familia en sí solo estaban esperando que eso salieran para... Como un comando especial. ¿Sí? Algo así, no sé. No, o sea, estoy siendo un poco, tal vez pueda sonar que raya lo absurdo y todo eso, pero si lo queremos ver desde el punto de vista que busquémosle una explicación lógica, creo que
y lo amarramos con lo que hemos estado hablando, por ahí puede haber una explicación lógica, incluso si no había tecnología de esa. Pero acuérdate que los techos de antes eran de paja, o sea, no de mentira, sino que de un material llamado paja. De un material llamado paja. Nada cuesta tirar una flecha con fuego y le da fuego al rancho. Vaya, ahora que dijiste que quieres poner... No estoy cuestionando la Biblia, ojo, no la estoy cuestionando. Con eso de que vamos a lo lógico, de hecho hay evidencia de que eso sí pasó realmente, el diluvio después, no el diluvio fue el ataque a Sodoma y Gomorra o la destrucción de esa ciudad. Ajá. Eso está registrado en unos libros de los chinos, porque ellos registraron la caída de un meteorito. Y por la ubicación, el tiempo de esos, la fecha de esos escritos, más la ubicación de donde fue, ellos hacen ver de que un meteorito se estrelló contra la Tierra en un ángulo, en una zona donde los escombros de ese meteorito hubieran llegado a la zona geográfica donde estaba Sodoma y Gomorra. Exacto, existió Sodoma y Gomorra. Entonces, ese relato pudo existir realmente. Exacto. Y existe evidencia de que eso pasó. Está registrado, entonces. Claro. Miren, pero sé que me voy a variar un poquito de lo que estamos hablando, pero ya que mencionaron la Biblia y que lo decía... Ya nos metimos en eso, pues. No, bueno, ni modo, pero no, solo, no lo vamos a meter en religión, solo les quiero decir algo, rapidito. Aquel día lo hablamos con Roque, hay 3 libros, y le decía yo, ¿cuál de los 3 libros es el más antiguo? ¿La Biblia, el Corán o la Torá? Bueno, la Torá está en la Biblia. Son los 5 del Antiguo Testamento. La Torá es el libro de los judíos. Sí. Pero es el libro más antiguo que existe. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Ajá. Pero ellos están pero ellos es un poquito más extenso. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de tener un Torá en español en sus manos, de ellos, de los judíos. No, honestamente yo no. Pues sí, así como tal, no. Pero yo sí, es un poquito más extenso de lo que, no sé, por algún motivo, casi nadie sabe digamos, por decírselos así, en un término que todos entendamos, de la Biblia que usan los judíos. Es un poquito más extensa y es un poquito más amplia en cómo describe ciertas historias o ciertas remembranzas que hay en la Biblia del tiempo de antes. La Torá lo tiene un poco más amplio. Es decir, que nos han limitado con más información. A eso quería llegar yo, dejando ya Es que, pero tiene lógica porque la religión que nosotros conocemos es el cristianismo. Entonces el judaísmo es otro. Sí. Ajá. Entonces por Exacto. Eso. De hecho, es costumbre y todo, totalmente diferente. Sí, pero a eso quería llegar yo, la limitación de información. Es más, históricamente está pragmatizado y está que lo podés acceder, que hay libros que fueron depurados a la hora de... Cuando hicieron la Biblia, o sea, pusieron... Es que digamos, el cristianismo sufrió diferentes transformaciones dependiendo de quién estaba en el poder. También. Las traducciones, también las transcripciones. Entonces, bueno, pero digamos que ahí ya tocamos lo que era el punto de vista a partir de las religiones de lo que vendría siendo el tema si estamos solos en el universo. Pero para seguir, digamos, en línea con lo que estábamos hablando, Charlie hablaba hace ratito de que han habido avistamientos de ovnis. Y pues hay documentación, muchos, digamos, documentales. Roswell. Exacto. El área 51 decía Roque del otro día. El relato que tiene. El relato que tiene Charlie. ¿Sabes qué es curioso? Y perdón que los interrumpa. Los rusos y los alemanes, bueno, en el tiempo de Hitler, su manía, su pelazón fue recabar toda la información que existiera en el mundo, lo que nadie conocía, él lo quería conocer, él quería saber de la vida eterna, y no sabemos si lo alcanzó o qué, porque... Su manía. Ajá, porque se lo voy a poner así y les va a dar risa. Yo creo que Hitler hizo la que hizo un presidente que yo recuerdo en mi país. O sea, decir que uno murió es alargar tu vida cuando ya traes problemas graves. De Hitler no hay
al final no hubo el registro de que en realidad le dieron de baja o lo asesinaron. Él solo se dio de baja según la historia. Según la historia, pero hay muchas teorías que dicen que no. Y muchos de ellos están allá en Sudamérica. Exacto. Mira, y la pregunta que me hago yo siempre es esa, ¿verdad? Que, bueno, Rocket aclaró un poco, pero yo insisto, la pregunta de por qué, por ejemplo, fue muy curioso ver que la ley de libre información, la que obliga a los gobiernos a ser transparentes y mostrar esos documentos clasificados, fue raro que lo desclasificaron, ¿verdad? Una parte de este documento de la KGB y para la sorpresa para muchos investigadores se vio que una parte de estos documentos relatan esta situación que yo les he dicho. He buscado en línea, y yo creía que solo era alguien que subía contenido y ya, pero de ahí me fui a otro portal, a otra plataforma, y sí, efectivamente existe ese relato. Hay continuidad. Exacto, pero la pregunta es, ¿por qué? Y yo no estoy culpando ni señalando ningún país, ¿verdad? Ya sabemos cómo funciona todo esto, pero ¿por qué vienen infiltrados o del gobierno de allá de Estados Unidos a recaudar estos papeles o a tomarlos, llevárselos y desclasificar? Es decir, hicieron el ejercicio de decir, eso es mentira, eso no existe. ¿Cuál es el objetivo? Es chambre. Paja de los señores bien drogados estaban ahí, bolos estaban. Y como esto pasó en el momento que había en Siberia, un gran friazo, ¿verdad? Cualquiera podría decir que hasta alucinaron por lo del frío, qué sé yo, pues, pero se echaron el pericazo. Así es. Eso de los avistamientos da mucho. Yo pienso que hay demasiada tela ahí que cortar, pero yo siento que a veces la mente es poderosa y te hace ver cosas que no son. Puede ser. También sé de que no todo lo que vemos a veces tiene explicación. Entonces, cuando nosotros vemos una cosa que no tiene explicación, es fácil que la mente te tire otro tipo de cosas, ¿va? Pero existe lo del Área 51 que mencionabas vos. Sí, iba a agregar, antes de pasar a eso, iba a agregar algo. Hay un padecimiento mental, no me recuerdo el tecnicismo pero que la mente es tan fuerte que puedes hacer que vea lo que vos querés que vea. Y voy al Área 51 rapidito. Le voy a poner un ejemplo bien rápido de control para que vean que sí hay, pero los quieren hacer pensar que sí, que no. Vaya, lo que dice Charlie, lo que cuestiona Charlie, ¿por qué se trajeron los documentos y los desclasificaron? Lo que pasa es que a veces es bueno darle un poquito a las masas para mantenerlas controladas también, no solo mantenerlos ignorantes, porque si solo los mantenés ignorantes, en algún momento los ignorantes se van a ajustar y te le van a dar vuelta a todo. Entonces dale un poquito. ¿Me querías decir algo? Sí, solo te quería mencionar que eso que mencionabas vos, ese padecimiento se llama pareidolia. Es ver cosas donde no las hay y que tu cerebro trata de darle sentido. Lo menciona en el libro de Dan Brown, en el Código Da Vinci, cuando están viendo la pintura. Vos podés ver imaginar cosas que en realidad vos le das el significado solo porque tienen una cierta similitud a algo que ya sabes. Exacto. Y la verdad lo que estaban diciendo es bien interesante en relación a, digamos, cuando alguien tiene, digamos, un avistamiento, alguien ha sido testigo ocular de una cosa que es increíble o inexplicable. Si, digamos, los gobiernos estuvieran conspirando para que esta información se mantenga, digamos, oculta para el resto, para evitar, digamos, eso que decía Rocket, que no haya histeria colectiva y todo eso, hay una técnica que los gobiernos usan, digamos, para disuadir todas estas situaciones, lo que veníamos hablando hace poco, de que te dan, lo que decía Cobra, te dan un poquito para que te quedes callado y después te lo distorsionan. Sí, eso es, es desinformación también. Las cortinas de humo. Las cortinas de humo. Sí, porque en realidad, digamos, la mejor forma de disolver una verdad es confundir.
si alguien, por ejemplo, si hay información de algo, en este caso estamos hablando de la vida extraterrestre inteligente y que existen pruebas, que los gobiernos tienen esas pruebas, y de repente hay una filtración como la que mencionaba el pirata, ¿qué es lo que pasa? Uno no puede decir esto la regamos y ahora qué hacemos? Pues no, lo que hacen es, bueno, entonces hay que esparcir un rumor en paralelo y darle publicidad. Entonces, ¿por qué? Porque si la gente tiene más opiniones o más versiones de algo, luego te entra la duda, y entonces confunde. ¿Dónde va la cosa? Ajá, ¿por dónde es? ¿Crees, Cobra, de que ese tipo de disuasión, digamos, que lo hacen a propósito, tiene algo que ver con las películas de ciencia ficción? Yo creería que sí, porque está comprobado científicamente que lo que el ser humano ve, si lo ves muy repetitivamente, se te vuelve una realidad hasta cierto punto. Yo creo que las películas de ciencia ficción no las han hecho solo porque a alguien se le ocurrió hacer un libro con respecto a algo. Es más, pienso que el que escribió el libro alguna roña le picó. Y sí, aparte del dinero. Pero por algún motivo empezó a escribir. Yo creo que eso es, ahí es donde entra lo que dicen, para ya la gente supo un poquito de que sí hay, por decirte, razas extraterrestres o alguien con inteligencia. Hagamos algo para distraerlos. ¿Qué más que una película de ciencia ficción? Te voy a poner un ejemplo sin darle publicidad gratis, pero todo el mundo conoce esa película, Viaje a las Estrellas. Luego los libros de Dan Brown, que han hecho películas de ellos, y Expedientes Secretos X, que era una serie muy conocida, entre otras. O sea, yo creería que es una forma que se acerca, que va en paralelo, como las líneas del tren. Sabes que llevan la misma ruta, pero nunca se van a tocar. Entonces puede que una sea la verdad y la otra es la que ellos quieren que nosotros veamos y creamos. Exacto. ¿Qué opinas de las películas de ciencia ficción? Que sí tienen que ver mucho, y de ahí han tomado el ejemplo para mostrarlo y poderlo hacer un poquito más normal dentro de la comunidad del planeta Tierra, o los seres humanos, ¿verdad? Como para familiarizarlo un poco, pero no tanto, ¿verdad? Quizás en algún momento los que ya son los líderes, ya los de más arriba, que tienen el control total, probablemente más adelante vengan acercándonos más a esta situación, así como han venido haciéndolo con las películas. Exacto. Y en eso pienso. Roque, ¿tú crees que las películas de ciencia ficción están hechas para disuadir, para confundir lo que tal vez alguien pudo haber visto o lo que da como cierto? Te tiran una película y te lo hacen como un drama y al final la gente ya termina confundida si es cierto, si es mentira, o si es ciencia ficción o es realidad. Sí, yo creo que las películas son un mecanismo para transmitir ideas o para incrustar ideas en el colectivo común. Y tenemos pruebas de esto. Por ejemplo, si vemos, y vamos a entrar un poco en la paranoia, pero cuando surgió todo lo del COVID, cuando surgió ya todo el mundo, claro, es que esto ya lo vimos. Y claro, lo vimos en varias películas, que el escenario fue similar. Entonces ya todo el mundo sabía, bueno, hay que traer las mascarillas, esto se va a descontrolar. Pero porque ya estábamos, ¿y todo por qué? Porque vinieron películas que introdujeron esto. Cuando han habido guerras en otros países y ha habido necesidad de justificar que, así como nos toca a nosotros, es por su bien. Entonces, ¿qué es lo que viene? Las películas, donde muestran a que el ejército que llega allá era necesario. Ay, disculpen, pero era necesario. Entonces, las películas son utilizadas para esto. Y existe una cosa también bien interesante, que en los últimos años ha existido una tendencia en nuevas películas o nuevas series que ahondan en dos temas bien importantes. Uno de estos es la vida y encontrarse con la vida inteligente y aliens. Y otra es temas más de ciencia, como por ejemplo los universos paralelos, la posibilidad de hacer eso. Y hay varias series que exploran ese concepto y que poco a poco le van dando más publicidad
en esto, en lo que Hollywood y los servicios de streaming, porque películas hay un montón, pero solo algunas de esas logran esa publicidad. Yo creo que son las que tienen la idea que necesitan que el público capture. Efectivamente, yo siento que este tema da para más, pero quizás nunca lo vamos a descubrir con certeza. Quizás siempre va a haber esa incógnita ahí, si hay otras civilizaciones allá afuera preguntándose las mismas cosas que nosotros nos preguntamos. ¿Habrá más vida? Yo creo que ya vamos aterrizando. Yo, para añadir esto, recuerdo un programa ya antes del 90, se llamaba Sankokai. Eran unas naves con gente. Imagínate, te estoy hablando yo creo que, pues yo nací en el 80, ¿verdad? Pero antes de eso ya habían muchas historias. Estas historias vienen desde la Biblia, pues, pero ya comenzaban del 80 y algo, entre el 80 y 90, ya comenzaban esos programas de naves espaciales y todo eso volado. De hecho, ahí les voy a dejar ese deber, que vayan a ver Sankokai, se llama. Hasta un gorila andaba ahí, que parecía, o sea, mitad gorila o mono y mitad ser humano, que también andaba con ellos. No eran los Thundercats. No, hombre, no, eso es más anterior, eso es más antes. Yo me estoy imaginando cómo sería la mitad de aquí para acá. No, él era un mono, peludo y todo, pero actuaba como una persona. Claro. Así es. Entonces desde ese tiempo tengo yo estoy familiarizado con esos temas. Sin embargo, siempre han habido preguntas cuando ahondamos el tema. Exacto. Bueno, para cerrar, quizás una conclusión final para cada uno, y cerramos y quedaríamos pendientes para el próximo episodio. Bueno, para cerrar ya mi opinión personal, yo creo que existe vida inteligente fuera, es solo que a lo mejor no somos algo interesante para venir, para darse a conocer. Creo que hay mucha evidencia afuera que lo sugiere, que hay intereses que tratan de ocultarlo, pero que quizás estamos cerca de tener un poco más de información y que vayan soltando un poquito más para decir, hey, ¿saben qué? No estamos solos. Yo creo que sí. Yo creo que sí hay vida inteligente también fuera del planeta. Hay muchas evidencias, hay muchas cuestiones que están ahí, que están palpables. Yo creo que ha habido mucha información que se le ha escapado a las personas, a los gobiernos, a las entidades, a las organizaciones que protegen esta información. De todas formas, siempre va a haber fuga de información en todos lados. Pero yo soy de la forma de pensar que sí. La última opinión es la suya. Para cerrar también, decirle a todos los que nos escuchan que con el mayor de los respetos tocamos algunos temas ahí bastante sensibles, pero fueron simplemente opiniones. Y bueno, gracias a ustedes que siempre nos están escuchando. Es por su bien. Mira, yo sí creo mucho que hay vida en el exterior. La cosa es que toda esta tecnología o inteligencia o cosas que ya nos superan a nosotros como seres humanos, esa es mi forma de pensar. Hay un líder, un ser fuera de todo el mundo, ¿ve? Así es que yo ahí estoy, pues en ese criterio. Obviamente, y cabe mencionar que yo soy cristiano también, cristiano evangélico, y creo mucho en Dios. De hecho, estudié 2 años teología y todo eso. Entonces, pues, pero también sé que creo que hay vida exterior. Así es que, señores, ha sido un tema bien interesante lo que hemos hablado. Siempre van a quedar dudas, porque siempre van a haber dudas, pero vamos a seguir desamarrando este nudo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, señores, ha sido un placer que nos hayan acompañado en este viaje intergaláctico que hemos hecho en la nave SB, y recuerden que el próximo capítulo va a ser bien interesante también. Escríbanos ahí en los comentarios si ustedes necesitan que extendamos pero sí, el próximo va a ser bien interesante, como les decía, lo que era la vida antes del año 2000.
cuál era esa vida y cómo es diferente ahora. Sí. Va a estar súper interesante. Sí. Por ahí medio paseamos, por ahí va. Sí. Yo creo que los integrantes, los tripulantes de la nave, conocemos bien a profundidad cómo era la vida antes de los 2000. Sí, Claro que sí, va a estar, pero calidad, papá. Vamos a desbloquear muchos recuerdos. Exactamente. Bueno, un placer que nos hayan acompañado y pórtense bien, que de nada les sirve. Señores, suscríbanse, compartan, comenten si han visto algo raro y tienen una noticia, envíenla y Tírenla, queremos escucharla. tírenla. Este episodio Dale. fue traído a ustedes gracias a Bonanza Skate. Señores, y antes de irnos, nos trajeron un regalito y vamos a seguir posteando en TikTok. Vayan a buscarnos a TikTok y ahí vamos a postear. Ahí vamos a poner el logo lo vamos a Exacto, poner le de vamos a Bonanza poner Skate. también una persona que nos ha apoyado desde el principio. Así que vámonos, señores. Arranque el motor. Hasta la vista, baby. Hasta la vista.